Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. En esta oportunidad se les explicará de forma detallada cómo abordar de forma adecuada el desarrollo de la actividad Problema 2, Pensamiento Contable. Para ello nos ubicamos dentro del aula virtual del curso e ingresamos al entorno de aprendizaje colaborativo. En dicho entorno está disponible el foro de la unidad 2, Problema 2, Pensamiento Contable. Es un foro de discusión donde cada estudiante debe ingresar e interactuar a partir de su participación en el desarrollo de cada punto o cada ejercicio indicado dentro de la guía de actividad. Dentro de este foro, cada estudiante comparte los ejercicios individuales que la guía le indica y a partir de esa participación en grupo deberán hacer una valoración de dichos aportes y a partir de ello proceder a escoger los mejores aportes que sirvan de construcción de la actividad final y el producto a entregar. Por lo tanto, el foro se constituye como el medio de comunicación y participación, tanto individual y grupal, en la construcción, consolidación del documento a entregar. Más en la parte inferior de ese foro va a encontrar la guía y rúbrica de evaluación, la cual les permitirá conocer cómo debe desarrollarse la actividad, en qué tiempos, qué ejercicios se deben realizar y cómo y dónde, y cómo debe ser la participación de los distintos miembros del grupo colaborativo. Por lo tanto, procedo a explicar la guía de la actividad Problema 2, Pensamiento Contable. La actividad es colaborativa. El estudiante reconoce la importancia de los fundamentos del pensamiento contable a partir de la evolución y situación actual de la disciplina contable, determinando de esta manera su carácter evolutivo y la manera en la que el diálogo entre los diferentes enfoques del conocimiento le otorgan al pensamiento contable una visión dinámica y en constante crecimiento. Las temáticas a desarrollar son las siguientes: escuelas del pensamiento contable, paradigmas en contabilidad. Estas temáticas académicas están disponibles dentro del entorno de conocimiento en la unidad 2. La actividad tiene dos momentos, un momento individual y un momento grupal. Actividades a desarrollar de forma individual. A partir de la lectura de los contenidos académicos de la unidad 2 del curso y la información proporcionada por la guía de la actividad, cada estudiante desarrolla los siguientes ejercicios que deberá compartir dentro del foro Problema 2. Primer ejercicio. El estudiante de forma individual elabora un cuadro explicativo. Ese cuadro explicativo puede ser utilizando la herramienta de Microsoft Word, ¿sí?, donde establezca las principales características de las escuelas del pensamiento contable. Ellas son escuelas clásicas, escuelas económicas y escuelas contemporáneas. Segundo ejercicio a realizar. Cada estudiante realiza un infograma de las escuelas del pensamiento contable y su evolución histórica. ¿Qué es el infograma? El infograma es una herramienta que permite ilustrar una idea. En este caso, el tema central, escuelas del pensamiento contable. Ese tema o ese asunto lo pueden combinar imágenes y también con texto. Eso le permite al lector tener una idea más clara e ilustrativa del asunto que se quiere explicar. Tercer punto,
cada estudiante desarrolla un análisis descriptivo y crítico de la evolución del pensamiento contable hasta el actual, el paradigma de utilidad. Debe poner de manifiesto en ese análisis el carácter evolutivo que tiene la contabilidad hasta el actual paradigma de utilidad y cómo la contabilidad ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de sus principales usuarios. Un tema clave en la contabilidad es que ha ido evolucionando justamente en función de satisfacer necesidades informativas a los usuarios, a las personas que están interesadas en esa información, tanto al interior de las organizaciones como al exterior. Hay muchos usuarios de la contabilidad, desde los empleados, gerentes, directivos, inversionistas, como también usuarios externos, clientes, proveedores, entidades gubernamentales de control y vigilancia como la DIAN, las superintendencias financieras, en fin, son muchas personas interesadas en conocer la información contable de un ente económico y eso lo brinda la contabilidad. Por lo tanto, ese análisis descriptivo y crítico debe ser evolutivo en esa crítica y descripción, empezando desde las escuelas clásicas, continuando con las escuelas económicas y terminando con las escuelas contemporáneas, donde a mediados de los años 70 comienzan con el paradigma de la utilidad, paradigma muy importante y que ha conducido a la formulación de los marcos técnicos normativos que actualmente rigen en Colombia. Entonces, ese análisis se debe enfocar de esa manera. Descriptivo, ustedes describen cómo fue la evolución de la contabilidad, desde las escuelas clásicas hasta las escuelas contemporáneas. Crítico, indicando cómo fue ese proceso evolutivo, desde las escuelas clásicas hasta las contemporáneas. Pero ese análisis crítico debe estar enfocado en cómo la contabilidad ha evolucionado para satisfacer necesidades. Recuerden que en las escuelas clásicas únicamente se limitaba al registro de cuentas, partida doble. Va evolucionando, satisfaciendo necesidades a diferentes usuarios, con las escuelas económicas o llamadas neocontistas. Y después se amplía ese universo de usuarios con el paradigma de la utilidad. De esa forma se debe desarrollar el análisis descriptivo y crítico de la evolución del pensamiento contable. Continuamos con las actividades a desarrollar de forma grupal. A partir de los aportes realizados por los estudiantes, ¿cuáles son esos aportes? El cuadro explicativo, el infograma y el análisis descriptivo y crítico de la evolución del pensamiento contable. En grupo deberán hacer una valoración de dichos aportes. ¿En qué consiste la valoración? Escoger los mejores. ¿Y cómo saben ustedes cuáles son los mejores? Ahí entra a jugar un papel muy importante y fundamental la revisión y retroalimentación que de manera pertinente y oportuna realice el docente dentro del foro. El docente es un actor fundamental en el proceso educativo y formativo de los estudiantes. Entonces el docente, por cada aporte que ustedes realicen, él deberá hacer una revisión y retroalimentación de dicho aporte desde lo disciplinar, indicándole deficiencias y avances en la construcción de ese producto y también en la comprensión que usted tenga de dichas temáticas académicas. Entonces, a partir de eso, en grupo valoran esos aportes que sus compañeros realicen. Eso va a propiciar la interacción entre ustedes mismos. Y a partir de esa construcción
discusión constructiva y debate propositivo, cada estudiante debe desarrollar los siguientes ejercicios. Deben desarrollar un análisis descriptivo del proceso evolutivo de la contabilidad a partir de la difusión e implantación de la contabilidad de partida doble de Fray Luca Paciolo, que se dio en las escuelas clásicas. Ese análisis descriptivo debe establecer cómo fue ese proceso de implantación y difusión de la contabilidad de partida doble y cómo la contabilidad se evolucionó a partir de esa teoría que es de las más antiguas, que aún hoy en nuestros días se sigue utilizando, la partida doble. Es de las pocas teorías contables que ha tenido tanto, ha perdurado tanto en el tiempo y que hoy se sigue utilizando. Partida doble, donde indica que todo deudor debe tener un acreedor, que las transacciones a registrarse por un débito deben tener una operación o transacción, una o varias por igual cifra. Debe haber un equilibrio. Eso está relacionado con el principio de causación o de causalidad. Claro, donde se registran los hechos económicos en el momento en que nace la obligación o nace el derecho, y no cuando se recibe el dinero o se paga la deuda. Eso es partida doble. Entonces, ese análisis descriptivo debe evidenciar el proceso evolutivo de la contabilidad, pero a partir de la implantación y difusión de la teoría de partida doble que Fray Luca Paciolo en las escuelas clásicas desarrolló. Segundo punto, realizar un análisis reflexivo del paradigma de la utilidad. ¿Cuál es ese paradigma de la utilidad? Se da a mediados de 1970 en las escuelas contemporáneas de contabilidad. Ese paradigma establece, le da realce a la importancia de brindar información necesaria a todos los usuarios de la información contable, ampliar el universo de usuarios de información contable, haciéndola más objetiva. Eso es lo que se da en ese paradigma de utilidad que ustedes deben de leer. Ese análisis reflexivo del paradigma de la utilidad se debe enfocar a cómo este paradigma condujo a la formulación de los marcos conceptuales de contabilidad y cuerpos normativos vigentes actualmente en Colombia. Cómo a partir de ese paradigma de utilidad tenemos los marcos normativos actualmente en Colombia. Cómo se propició desde el paradigma de utilidad que tengamos las NIF en Colombia. De esta forma ustedes deben de enfocar dicho análisis reflexivo. Bueno, una vez que se hayan desarrollado los ejercicios individuales y colaborativos, el grupo colaborativo debe hacer una valoración, escoger los mejores y construyendo el producto que debe contener lo siguiente: una portada, una introducción, el cuadro explicativo de las escuelas del pensamiento contable, infograma de las escuelas del pensamiento contable, análisis descriptivo y crítico de la evolución del pensamiento contable y análisis descriptivo del proceso evolutivo de la contabilidad, conclusiones y referencias bibliográficas. Es un documento que se debe enviar por el entorno de seguimiento y evaluación en formato Word o PDF. Muchas gracias por su atención y espero pues que el video sea de gran ayuda para el desarrollo adecuado de la actividad problema 2. Muchas gracias.